minutos y se cierran las ventanillas.
En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino a la número 3 en especial. Le toma cuerpo y media ventaja la número 5 Costa Gala, gana terreno rápidamente del fondo la número 4 Secretísima Virtual, se la marcha el 2 Llama Azul. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 3 Año Especial, 2 cuerpos de ventaja sobre la número 4 Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la competidora número 5 Costa Gala. Cuarta viene accionando por dentro la número 2 Llama Azul. Las competidoras en los últimos 700 metros de carrera. Hay lucha en la delantera por dentro la número 3 Año Especial, a su costado exterior la número 4 Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la número 5 Costa Gala, pareada con la número 2 Dama Azul. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 4 Secretísima Virtual, pequeña ventaja ahora sobre la número 3 Año Especial, gana terreno al fondo la competidora número 5 Costa Gala, descuenta ya los últimos 300 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por fuera la número 5 Costa Gala, por dentro el número 4 Secretísima Virtual, gana terreno la competidora número 2 Dama Azul, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, continúa la lucha en la delantera por el centro de la pista la número 5 Costa Gala, por dentro la número 2 Dama Azul, entre ambos la número 3 Año Especial, últimos 50 metros de carrera por el centro de la pista el 5 Costa Gala y Javier Portillo logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2 en la tercera ubicación el 3 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 5, Costa Gala. Segunda la número 2, Dama Azul. Tercera la número 4, Secretísima Virtual. Cuarta y última la número 3, Año Especial. Tiempo empleado por la ganadora. Minuto 11 segundos, 49 centésimas, ganada por varios cuerpos. De la segunda a la tercera un cuerpo. Dividiéndose por ganador de la número 5, 13.100 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo aceptaron 189 boletos, su valor 39.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino a la número 3 en especial. La toma cuerpo y media ventaja la número 5, Costa Gala, gana terreno rápidamente del fondo la número 4, Secretísima Virtual, se va a marcha el 2, Llama Azul. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 3, Año Especial, dos cuerpos de ventaja sobre la número 4, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la competidora número 5, Costa Gala. Cuarta viene accionando por dentro la número 2, Dama Azul. Las competidoras en los últimos 700 metros de carrera. Hay lucha en la delantera por dentro del número 3, Año Especial. A su costado exterior la número 4, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la número 5, Costa Gala, pareada con la número 2, Dama Azul. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 4, Secretísima Virtual, pequeña ventaja ahora sobre la número 3, Año Especial, gana terreno al fondo la competidora número 5, Costa Gala, descuenta ya los últimos 300 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por fuera, número 5, Costa Gala, por dentro número 4, Secretísima Virtual, gana terreno la competidora número 2, Dama Azul, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, continúa la lucha en la delantera por el centro de la pista, la número 5, Costa Gala, por dentro del número 2, Dama Azul, entre ambos la número 3, Año Especial, últimos 50 metros de carrera por el centro de la pista, el 5, Costa Gala y Javier Portillo logra estirar dos cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, en la tercera ubicación el 3 y cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. No corre el 6, competencia sobre 1663 metros, pista de arena. Más bien tapeta, la pista del hipódromo de Gulfstream Park. Favorito se muestra el 3, Spetro, seguido en las apuestas por dos competidores, el 8, Flutter Me, y el 9, Shankar. 18 minutos para que finalicen las apuestas. En esta segunda carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1 millón de guaraníes es el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la apuesta duplo 10.000 al costo, 1.000.000 de guaraníes, es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, es el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando los competidores de nuestra segunda carrera. Distancia 1663 metros. Se van colocando ya los competidores. Resta colocarse el 12, Mufri. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 3, Espetro. Le toma pequeña ventaja al número 9, que rápidamente le presenta lucha al puntero. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el 1. Cuarto viene sonando el 10, en la quinta ubicación el 12. Enfrentan el primer codo sin variantes, el 3 Espetro, cuerpo de ventaja sobre el número 9, tercero se desempeña expectante por dentro el 1, cuarto mejorando por fuera lo viene haciendo el participante número 10, quedando en la quinta ubicación por el lado exterior de la pista, ganando terreno rápidamente el 12, a pescuezo de este se desempeña el 8, más atrás el 2. 24 segundos, 37 centésimos, ingresan en la recta opuesta, cabeza a cabeza, por fuera el 10, por dentro el 3, en la tercera ubicación expectante a 2 cuerpos lo hace el número 9, quedando en la cuarta ubicación a 2 cuerpos y medio de este el participante número 1, más atrás viene accionando el competidor número 12, luego el 8, los participantes están enfrentando el codo con el número 3 enseñando el camino, medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 10, tercero mejorando rápidamente por el lado de la pista, lo viene haciendo el número 9, quedando en la cuarta ubicación el competidor número 8, quinto se desempeña el 12, los participantes están ya en mitad del último codo y se acortan las diferencias, el 3, cabeza de ventaja ahora sobre el número 9 que va resueltamente su búsqueda en la tercera ubicación, por dentro expectante lo viene haciendo el 8 y están en la recta final, asume el comando del lote el número 9 Shankar, estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación, lo hace el 8, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera con el número 9 Shankar, firme la delantera, lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 8, últimos 50 metros de carrera el número 9 Shankar y Edgar Sayas, amplias ventajas sobre el número 3, tercero el 8, cruzaron el disco.
Ya están en la pista principal los competidores de la tercera carrera. Prueba reservada para ejemplares del handicap inferior. Distancia 1000 metros. El 1 es Black Splashy, Javier Portillo, 52 kilos. El 2, el despampanante, Mauricio Curiluc, 53 kilos. El número 3, Triunfo, Gabriel Mena, 56 kilos. El 5, Bandolero, Leonardo Jiménez, 57 kilos. Y el número 6, Thunder, Marco Mesa, 53 kilos. En esta tercera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes. Es el pozo garantizado. Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 9, Shankar. Segundo el número 3, Petro. Tercero el 8, Flather Me. Cuarto el número 12, Mufray. Tiempo empleado por el ganador, minuto 41 segundos. 2 centésimas ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, el Pescuezo. Dividendos por ganador vacante, llave simple 3993, 39.500 guaraníes. Duplo 59, 24 aciertos, 50.200 guaraníes. Primera triple, gastaron 9 boletos, valor de enganche 21.400 guaraníes. Segundo pase del pick 5, 64 aciertos, su valor 117.200 guaraníes. En instantes, el desarrollo de la segunda carrera.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta P4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3, Triunfo. Le toma cuerpo de ventaja número 1, Black Explicit. Tercero se desempeña el número 2, el Espampanante. Cuarto mejorando, viene haciendo el 5, Bandolero. Se la marcha el 6, Thunder. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3, Triunfo, enseñando el camino.
Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Despampanante. Tercero se desempeña el número 1, Black Explicit. Cuarto mejorando, viene siendo el 5, Bandolero. Sigue cerrando la marcha, varios cuerpos el 6. Thunder, y los competidores de la tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3. Triunfo intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Black Explicit. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 6, Thunder. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 3. Triunfo. Logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 6, Thunder, que insiste por dentro. Tercero se desempeña por fuera el participante número 1, Black Explicit. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. Asume el comando del lote número 6, Thunder. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja número 1, Black Explicit, que insiste por fuera. Últimos 50 metros de carrera, el número 6, Thunder, y Marco Mesa, medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Black Explicit, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 6 Standard. Segundo el 1 Black Explicit. Tercero el 3 Triunfo. Cuarto el 2 el Despampanante. Quinto y último el 5 Bandolero. Tiempo empleado por el ganador, minutos 5 segundos, 55 centésimos, ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 6, 12.000 guaraníes, llave directa 6-1, 29.500 guaraníes, trifecta 6-1, 3, 15.000 guaraníes. Duplo 9-6, 20 aciertos, 56.000 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, aceptaron 140 boletos, su valor 26.800 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 7 boletos, valor de enganche 30.200 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, lo aceptaron 48 boletos, su valor 156.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 3, Triunfo. Que toma cuerpo de ventaja número 1, Black Explicit, tercero se desempeña el número 2, el Espampanante, cuarto mejorando, viene haciendo el 5, Bandolero, se la marcha el 6, Standard. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3, Triunfo, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, el Despampanante. Tercero se desempeña el número 1, Black Explicit. Cuarto mejorando, viene haciendo el 5, Bandolero, sigue cerrando la marcha, varios cuerpos el 6. Standard y los competidores de la tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Triunfo intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Black Explicit. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 6, Standard. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 3, Triunfo. Logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 6, Standard, que insiste por dentro. Tercero se desempeña por fuera el participante número 1, Black Explicit. Descuenta los últimos 150 metros para el disco, asume el comando del lote número 6, Standard. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja número 1, Black Explicit, que insiste por fuera. Últimos 50 metros de carrera, el número 6, Standard y Marco Mesa. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Black Explicit. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Gulfstream Park nuevamente, donde se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. No corren el 5, 8 y 9, competencia sobre 1400 metros en pista de arena. Favoritos el 6, Etendre, seguido en las apuestas por el 3, Saybrook. Tercer jugado se encuentra el 7, Celtic Pride. 15 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Va quedando todo listo. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Todo listo. Finalizan las apuestas. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino por dentro. El número 2 le toma pequeña ventaja al número 7. En la tercera ubicación se desempeña entre ambos el número 3. Cuarto viene accionando el 10. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 2 cabeza a cabeza con el número 7 en la tercera ubicación. Expectante a 2 cuerpos se desempeña el número 3. Cuarto a medio cuerpo de este lo viene haciendo el número 10. Quedando en la quinta ubicación a varios cuerpos el 6. Competidores descontaron 22 segundos 5 centésimos los primeros 400 metros. Continúa la lucha en adelante. Era el 2. Pescuezo de ventaja sobre el 7. Celtic Pride. Tercero se desempeña el participante número 3. Cuarto viene accionando el 10. En la quinta ubicación a varios cuerpos lo hace el número 6. Los competidores en mitad de codo. El número 2 cabeza de ventaja sobre el número 7 que va en su búsqueda. Tercero viene accionando el participante número 3. En la cuarta ubicación ganaron terreno rápidamente. Del fondo viene haciendo el 6. Quedando en la quinta ubicación el 4. Más atrás el 10. Y los competidores de nuestra cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Asume el comando del lote por el centro de la pista. Participante número 3. Pequeña ventaja sobre el 2. Entre ambos se desempeña el 7. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El número 3 logra tirar medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 7. Quien gana un terreno al fondo número 1. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil el 3. Saybrook logra tirar 3 cuerpos de ventaja sobre el participante número 3. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera: primero el 3, Saybrook; segundo el 7, Celtic Pride; tercero el 1, Raw Ready; cuarto el 4, Raging Fury. Tiempo empleado por el ganador: minuto 23 segundos 61 centésimos, ganada por 2 cuerpos y medio, del segundo al tercero 1 cuerpo. Los dividendos por el ganador del 3 vacante, llave simple 3773, 133.000 guaraníes, duplo 63, 6 aciertos, 133.300 guaraníes. Primera triple, acertaron 14 boletos, el valor del enganche 107.100 guaraníes. Segundo pase el pick 4, acertaron 24 boletos, valor de enganche 156.200 guaraníes. Triple que finalizaba, 2 aciertos, 137.300 guaraníes. Cuarto pase del pick 5, 8 aciertos, valor de enganche 937.500 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Y le informamos al público apostador: en esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes. Pozo garantizado, duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 Pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera, prueba reservada para ejemplares de la novena categoría. De la 10ª categoría, distancia 1000 metros. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes pozo garantizado, duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Duplo, un valor de 10.000 guaraníes y 1.200.000 es el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Ahora va a entrar el 6. Campana de largada.
Largaron. Sale a señalar el camino al participante número 2, Don Juan, pequeña ventaja sobre el 6, Patotero. Tercero se desempeña el número 7, Mbappé. En la cuarta ubicación lo hace el número 3, El Sabio. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 2, Don Juan, cabeza ventaja sobre el 6, Patotero, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 7, Mbappé. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 3, El Sabio. Quinto viene accionando el participante número 1, Storm Thunder. Más atrás se desempeña el 4, Redactor. Los competidores en los últimos 600 metros, el 7, Mbappé. Cabeza ventaja ahora sobre el número 2, Don Juan. Tercero se desempeña el 6, Patotero. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Mbappé. Pequeña ventaja sobre el número 2, Don Juan. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3, El Sabio. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. El número 2, Don Juan. Pequeña ventaja ahora sobre el número 7, Mbappé. Viene ganando terreno por dentro el participante número 3, El Sabio. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por dentro el número 3. El Sabio por fuera, número 2, Don Juan. Últimos 50 metros de carrera. Por dentro, número 3, El Sabio abierto el 2, Don Juan. Pocos metros para el disco número 3 y Arnaldo Portillo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Don Juan. Que cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 3, el Sabio. Segundo el 2, Don Juan. Tercero el 7, Mbappé. Cuarto el 6, Patotero. Quinto el 1, Storm Thunder. Sexto el 4, Redactor. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 96 centésimos, ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero varios cuerpos. Dividendos Espora, ganador del 3, 28.000 guaraníes. Llave directa 3-2, 129.800 guaraníes. Trifecta 327, 69.300 guaraníes. Duplo 3-3, 5 aciertos, 219.800 guaraníes. Primera triple, aceptaron 57 boletos, su valor 43.900 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 5 boletos, su valor 300.000 guaraníes. Tercer pase del pick 4, aceptaron 12 boletos, valor de enganche 312.500 guaraníes. Y el pick 5 que culminaba con 3 aciertos, 2.299.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Largaron. Sale a señalar el camino al participante número 2, Don Juan, pequeña ventaja sobre el 6, Patotero. Tercero se desempeña el número 7, Mbappé. En la cuarta ubicación lo hace el número 3, El Sabio. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 2, Don Juan, cabeza ventaja sobre el 6, Patotero, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 7, Mbappé. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el número 3, El Sabio. Quinto viene accionando el participante número 1, Storm Thunder. Más atrás se desempeña el 4, Redactor. Los competidores en los últimos 600 metros, el 7, Mbappé. Cabeza ventaja ahora sobre el número 2, Don Juan. Tercero se desempeña el 6, Patotero. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 7, Mbappé. Pequeña ventaja sobre el número 2, Don Juan. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 3, El Sabio. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. El número 2, Don Juan. Pequeña ventaja ahora sobre el número 7, Mbappé. Viene ganando terreno por dentro el participante número 3, El Sabio. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Y va a haber lucha en la delantera por dentro el número 3. El Sabio por fuera, número 2, Don Juan. Últimos 50 metros de carrera. Por dentro, número 3, El Sabio abierto el 2, Don Juan. Pocos metros para el disco número 3. Y Arnaldo Portillo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Don Juan. Que cruzaron el disco.
A participar del gran remate de polla de chances para el gran derbi de Asunción, que tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Corren los machos por un lado, hembras por el otro, 10 potrillos y 9 potrancas para el gran derbi de Asunción, donde realizarán sus primeras armas los potrillos y potrancas importados juntos con los nacionales. El remate de polla de chances se llevará a cabo mañana, lunes, 20 horas aquí en el Jockey Club del Paraguay.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 16 millones guaraníes, pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 800.000 guaraníes, pozo garantizado. Y reiteramos la invitación al público en general para participar del gran remate de polla de chances para el gran derby de Asunción que se va a disputar el próximo domingo. El remate tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Están en la pista. Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Prueba reservada para ejemplares de la novena categoría, distancia 1200 metros. El 1 muy tremendo, Leonardo Jiménez. El 2 Naranjero, Jorge Benítez. El 3 Aguilar Secura, Javier Portillo. El 4 Tronador, César Mora. El 5 Guadanoc, Ariel Sanabria. Y el 6 de facto, Arnaldo Portillo. Arranca la última triple en esta sexta carrera, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Reiteramos la invitación al público en general para disfrutar y participar del gran remate de Polla de Chances para el Gran Derby de Asunción. El remate tendrá lugar mañana, lunes, a partir de las 20 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1. Pequeña ventaja sobre el 2. Naranjero, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 5. Guatanok. En la cuarta ubicación lo hace el número 6. De facto gana terreno el número 4. Tronador se la marcha ahora el número 3. Ayla Secura. Los competidores descontaron los primeros 300 metros de la prueba. Va cabeza a cabeza por dentro el 2 Naranjero. Su costado exterior el número 5 Guatanok. Más abierto lo hace el número 1, muy tremendo. En la cuarta ubicación gana terreno rápidamente el participante número 4, Tronador, quedando en la quinta ubicación el 3, Ayla Secura, se la marcha el 6. De facto los competidores en mitad de codo. La número 5 Guatanok, cabeza de ventaja ahora sobre el 1, muy tremendo. Tercero se desempeña el 2 Naranjero, cuarto mejorando rápidamente el 4, Tronador en la quinta ubicación el 3 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 5 Guatanok, pequeña ventaja sobre el 1, muy tremendo. Viene ganando terreno al fondo el participante número 4, Tronador. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 4, Tronador. Pequeña ventaja ahora sobre el número 1. Muy tremendo que hiciste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 5. Guatanok. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro. Número 1. Muy tremendo a su costado exterior. Número 4, Tronador. Tercero lo hace el 2, Naranjero. Últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro el 1. Por fuera el 4. Pocos metros para el disco. El 1. Muy tremendo. Cuerpo de ventaja sobre el 4. Tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 1, Muy Tremendo; segundo el 4, Tronador; tercero el 2, Naranjero; cuarto el 3, Águila Secura; quinto el 5, Guadanox; sexto el 6, De Facto. Tiempo empleado por el ganador: minutos 17 segundos 28 centésimos. Ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, 2 cuerpos y un cuarto. Dividendos por ganador: 78.700 guaraníes. Llave directa 1-4, 518.000 guaraníes. Trifecta 1-4-2, 800.000 guaraníes. Duplo 3-1, 3 aciertos, 417.700 guaraníes. La primera triple aceptaron 24 boletos, su valor 833.300 guaraníes. Segunda triple aceptaron 2 boletos, valor de enganche 1.250.000 guaraníes. Tercera triple y cuarto pase del PIC 4 han quedado vacantes en los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1. Pequeña ventaja sobre el 2, Naranjero, que rápidamente le presenta lucha al puntero. Tercero se desempeña el número 5, Guatanoc. En la cuarta ubicación lo hace el número 6. De Facto gana terreno el número 4, Tronador. Se va a marcha ahora el número 3, Águila Secura. Los competidores descontaron los primeros 300 metros de la prueba. Cabeza a cabeza por dentro el 2, Naranjero. Su costado exterior el número 5, Guadanoc. Más abierto lo hace el número 1, Muy Tremendo. En la cuarta ubicación gana terreno rápidamente el participante número 4, Tronador, quedando en la quinta ubicación el 3, Águila Secura. Se va a marcha el 6, De Facto. Los competidores en mitad de codo, la número 5, Guadanoc. Cabeza de ventaja ahora sobre el 1, Muy Tremendo. Tercero se desempeña el 2, Naranjero. Cuarto mejorando rápidamente el 4, Tronador. En la quinta ubicación el 3 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 5, Guadanoc. Pequeña ventaja sobre el 1, Muy Tremendo. Viene ganando terreno al fondo el participante número 4, Tronador. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por el centro de la pista, número 4, Tronador. Pequeña ventaja ahora sobre el número 1, Muy Tremendo, que hiciste por dentro. Tercero lo viene haciendo el número 5, Guadanoc. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro el número 1, Muy Tremendo. A su costado exterior el número 4, Tronador. Tercero lo hace el 2, Naranjero. Últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por dentro el 1, por fuera 4. Pocos metros para el disco. El 1, Muy Tremendo. Cuerpo de ventaja sobre el 4. Tercero el 2. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial, séptima carrera también allí en el hipódromo de California. Competencia sobre 2000 metros, pistas de césped. Corren los 6 inscriptos. Favoritos el 1, Come See. Seguido en las apuestas por el 5, Big Hat Willie. Tercer jugado se encuentra el número 3, One of These Days. 20 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 al costo. Pozo garantizado es de 4.500.000 guaraníes. 3 minutos, finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 4.500.000 Pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se están colocando ya los competidores de nuestra séptima carrera, distancia 2000 metros, pista de césped. Se coloca el 6, Kerrygold. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 1, Kamsi. Pequeña ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación, se desempeña por fuera el 5. Cuarto viene accionando el participante número 6 en la quinta ubicación, apareados 2 y 4. Descontados los primeros metros de la prueba, el puntero, el 1, Kamsi, para tirar pequeña ventaja sobre el número 5, Big Hot Willy, que le presenta lucha. Entre ambos se desempeña el participante número 3, One of These Days, quedando en la cuarta ubicación, apareados el 2 con el 6, cierra la marcha el 4. Cruzan el disco por primera vez con el número 1, Kamsi. Pescuezo de ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación, expectante un cuerpo. Lo viene haciendo el competidor número 5, quedando en la cuarta ubicación a 4 cuerpos y medio. El número 6, más atrás se desempeña el 2, cierra la marcha ahora el 4. Los competidores están enfrentando el codo descontado en los 800 en 47 segundos, 57 centésimos, sin variantes, siempre el 1, Kamsi. Logra tirar 3/4 de cuerpo de ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación. Se desempeña por dentro el número 5. Quedando en la cuarta ubicación a un cuerpo de el número 6. En la quinta ubicación se desempeña el 2. Sigue cerrando la marcha el 4. Los competidores descontaron ya los primeros 1200 metros de la prueba. Con el número 1, Kamsi, cuerpo de ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación, se desempeña expectante siempre el participante número 5, cuarto viene accionando el 6, en la quinta ubicación el 2, sigue cerrando la marcha el 4, enfrentan ya el último codo y sin variantes, siempre enseñando el camino el 1, Kamsi, cuerpo de ventaja sobre el número 3 que va en su búsqueda, quedando en la tercera ubicación expectante el número 5, gana terreno al fondo el 4 y ya están en la recta final. El número 1, Kamsi, intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3 en la tercera ubicación, se desempeña participante número 5, viene ganando terreno al fondo el 4, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera, se afianza la guardia el número 1, Kamsi, estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4, tercero 3, últimos 50 metros de carrera de punta a punta el 1, Kamsi y Humberto Rispoli, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 1, Count C. Segundo el 4, Salamo. Tercero el número 3, One of These Days. Cuarto el 5, Big Cat Willie. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 1 segundo, 15 centésimos. Ganada por 2 cuerpos. Del segundo al tercero, el pescuezo. Dividiéndose por ganador, vacante, llave simple, 1-4-4-1, 120.000 guaraníes. Duplo, 1-1, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 9 boletos, valor del enganche, 2.286.000 guaraníes. Triple que finalizaba con un solo acierto, 2 millones de guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera. Y le informamos al público apostador, en esta octava y última carrera está en juego la llave directa. 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Trifecta a un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes. Reiteramos la invitación especial al público para participar del gran remate de polla de chances para el gran derbi de Asunción. Mañana, lunes, 20 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para ejemplares de la novena categoría, distancia 1200 metros. El 1, Houdini, cambió de monta. José Romero, 54 kilos. El 2, Café Capitán, Jorge Benítez, 54 kilos. El 4, Café Fuerte, Marco Mesa, 52 kilos. El 5, Kasparov, Javier Portillo, 55 kilos. El 6, Emoticón, César Mora, 56 kilos. Y el número 7, Oro Cuy, Sebastián Coco, 56 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, trifecta en valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.200.000 guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, trifecta 3 millones de guaraníes, 1.200.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1, Houdini. Pequeña ventaja sobre el 4. Café Fuerte Abierto se desempeña el número 6, Emoticón. En la cuarta ubicación gana terreno rápidamente el número 5, Kasparov. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por fuera el número 6, Emoticón. A su costado interior el 5, Kasparov. Por dentro se desempeña el número 1, Houdini, quedando en la cuarta ubicación el número 4, Café Fuerte. Los competidores se están enfrentando el codo. Asume el comando el lote el número 6, Emoticón. Le toma cuerpo y medio de ventaja. Ahora el número 5, Kasparov. Tercero se desempeña el número 1, Houdini. Cuarto viene accionando el 4, Café Fuerte. En la quinta ubicación se desempeña el número 7, Orocuí. Más atrás lo viene haciendo el 2, Café Capitán. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Emoticón. Intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 1, Houdini. Tercero se desempeña entre ambos el número 4, Café Fuerte. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 6, Emoticón. Logra tirar pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Café Fuerte, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 1, Houdini. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Domina por fuera el número 4, Café Fuerte. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja número 6, Emoticón. Tercero se desempeña el 1. Últimos 50 metros de carrera, el número 4, Café Fuerte. Y Marco Mesa logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6. Tercero el 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 4, Café Fuerte. Segundo el 6, Emoticón. Tercero el 1, Houdini. Cuarto el 2, Café Capitán. Quinto el 7, Orocuí. Sexto el 5, Kasparov. Tiempo empleado por el ganador, minutos 16 segundos, 93 centésimos, ganada por 2 cuerpos. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, 37.600 guaraníes. Llave directa 4-6, 136.400 guaraníes. Trifecta 4-6-1, 60.000 guaraníes. Duple 1-4, 20 aciertos, 247.100 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 16.459.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1, Houdini. Pequeña ventaja sobre el 4. Café Fuerte abierto se desempeña el número 6, Emoticón. En la cuarta ubicación gana rápidamente el número 5, Kasparov. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por fuera el número 6, Emoticón. A su costado interior el 5, Kasparov. Por dentro se desempeña el número 1, Houdini, quedando en la cuarta ubicación el número 4, Café Fuerte. Los competidores se están enfrentando el codo. Asume el comando el lote número 6, Emoticón. Le toma cuerpo y medio de ventaja ahora el número 5, Kasparov. Tercero se desempeña el número 1, Houdini. Cuarto viene accionando el 4, Café Fuerte. En la quinta ubicación se desempeña el número 7, Orocuí. Más atrás lo viene haciendo el 2, Café Capitán. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Emoticón. Intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 1, Houdini. Tercero se desempeña entre ambos el número 4, Café Fuerte. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 6, Emoticón. Logra tirar pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Café Fuerte, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 1, Houdini. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Domina por fuera el número 4, Café Fuerte. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja el número 6, Emoticón. Tercero se desempeña el 1. Últimos 50 metros de carrera, el número 4, Café Fuerte. Y Marco Mesa logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, tercero el 1. Y cruzaron el disco.